días. Vamos a dar comienzo a la conferencia del día de hoy. En nombre de la Secretaría de Filosofía, le doy la bienvenida. Hoy nos acompaña el profesor Andrés Rodríguez Rubio. Él es catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Posee un doctorado de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Y entre sus publicaciones se encuentran Ética Nova, La Estética de la Juventud, Ética para la Empresa. Varios de esos ejemplares se encuentran ahí, así que todo el mundo que esté interesado en escribir una copia, después de la presentación se pueden acercar al profesor o a mí y se la damos. Así que nada, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Andrés Rodríguez Rubio. Muy bien, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradezco que me hayan invitado a dar esta pequeña disertación que, en cierta manera, a mi edad, es como una visión personal de la vida, ¿verdad? Yo creo que en la filosofía la erudición es muy buena, pero lo importante para mí es que, como resultado de toda una vida de estudio, uno tenga que tener una visión de la vida, ¿no? Una perspectiva, ¿verdad? Pero claro, utilizo a filósofos que son como, diría yo, materiales, herramientas que yo uso, ¿no? Para construir esto. No es que todo sea mío, tal vez lo mío sea muy pequeño, pero a ellos les debo, ¿no?, lo que ustedes van a oír. Quiero hacer alguna salvedad con algunos términos, porque se usa aquí, por ejemplo, el término naturaleza, el término el yo, el término virtud. Y todos estos términos están muy cuestionados en la filosofía, son muy volátiles, ¿verdad? Ya virtud no es lo mismo que era antes, la naturaleza prácticamente es como una esencia estable que todos los seres tienen, etc. Y eso se cuestiona enormemente, ¿verdad? El yo, como algo fijo que uno tiene durante toda la existencia, pues algo desacreditado. Y el yo es acaso que uno va construyendo, ¿no?, evolucionando, pero no es que lo tenga como algo fijo o prefijado, ¿no? Esos tres conceptos quería aclarar. Los actos libres van construyendo en el tiempo una figura moral estable que llamamos carácter o etos. Como la casa se construía sobre la tierra, poniendo piedra sobre piedra, el etos se edifica, acto sobre acto, sobre el terreno de la naturaleza original. ¿Ve? Ahí apareció el término naturaleza. Y se convierte en segunda naturaleza, que es esta creación que, deliberadamente dirigida, formamos como la morada del ser, o sea, de la existencia de nosotros mismos. Porque una vez edificado el etos, nuestros actos salen formalizados, o sea, construidos por la personalidad moral que llegamos a tener o ser. Tenemos un estilo, una manera de ser. Podemos predecir, si algo ocurre, este tipo va a contestar de esta manera, porque la gente conoce su carácter. Que él lo ha construido, no es que haya nacido con él. Otros han dicho que carácter es destino, eso me gusta mucho. En cuanto una vez formado, el carácter, los actos salen con la marca del etos construido, con ese carácter. Pero no es el destino de los dioses, sino el destino que el hombre mismo predetermina por su modo de ser adquirido, construido. El ser está ligado, como enunció Heidegger, al tiempo. Somos lo que en el pasado delineamos en la forma sutil del estilo personal, que se fue haciendo y que ahora se vislumbra como obra propia cincelada por la libertad, que eligió el toque justo, como si fuera un escultor, el toque justo en el instante en que decidimos qué hacer en el drama cotidiano del existir. El porvenir de mi libertad está dirigido por la libertad original del pasado, aunque en cuanto a libertad puede cambiar el destino prefijado, que es el privilegio del ser humano, que puede elegir la conversión, aniquilando su propio destino
y edificando uno nuevo. Eso quiere decir que aunque uno forme un carácter, y ese carácter es como destino, como uno es libre, en algún momento de la vida, por algunas circunstancias especiales, por el kairos, diferentes experiencias, puede cambiarlo. No es algo absolutamente fijo, aunque lo sea por un largo tiempo. Como el escultor trabaja sobre el mármol elegido para hacer después de este un David o un Moisés, el humano trabaja sobre la sustancia ética. ¿Y cuál es la sustancia ética? La vida. Esa es la sustancia ética. Nuestra vida. Para construir el ser moral. De ahí que realmente la ética es también estética, porque es una construcción. Pero el drama del ser es que puede resultar un David, un monstruo o figuras intermedias que no pasan de la figura banal y trivial del hombre mediocre. No quiere decir que todos seamos buenos escultores del carácter. No. Esa es la aventura de la vida de cada uno. El instante, por lo tanto, tiene más importancia de lo que le otorgamos. Y más todavía en la juventud, donde comenzamos a cincelar nuestra figura, a esculpir nuestra figura. No la visible, corporal, no, que tanta importancia no tiene, sino la figura, la invisible figura, sentida en las actitudes, que los ojos no ven, pero que el corazón siente. Cuando nos cruzamos unos con otros, la ética camina en la polis como el aire en los jardines. La relación entre la ética y la estética parece encontrarse al observar este último término. En efecto, estética, en español, contiene la palabra ética. La primera palabra es EST y después es ética. Esta observación nos sirve de hilo conductor para ahondar en el tema que nos ocupa. La relación entre la construcción artística y la construcción del carácter moral. Estética suele entenderse como filosofía de la belleza, pero también es filosofía del arte. Ambos sentidos serán tomados en cuenta en lo que vamos a decir. En primer lugar, queremos aclarar que esta relación ética-estética se remonta a la antigüedad. Aunque en realidad la palabra estética, como la usamos hoy, no existía. El término surge como filosofía de la belleza y del arte en el siglo XVIII con Alexander Baumgarten. En el pensamiento antiguo, en la filosofía griega, aparece esta relación especialmente en Pitágoras, Sócrates y Platón. El primero se refiere ya a una vida hermosa, como una obra de arte, lo que tiene una evidente connotación moral. Sócrates y Platón prácticamente identifican la belleza y el bien. Es lo que se entiende por kalokagathia. En el diálogo, kalos es belleza y agatón es el bien. Y hace una sola palabra, kalokagathia. En el diálogo Fedro hay una referencia expresa a la belleza de las almas, que son las que poseen y practican la virtud. En el mundo romano, en el pensamiento estoico, más enfáticamente aún la virtud es el arte de la vida. La conjunción de belleza y bien es definitiva. En Aristóteles, más que una referencia a la belleza, hay una indagación sobre la construcción del carácter moral mediante la virtud que es un metro, una medida sostenida en el equilibrio y armonía en las acciones que potencian la virtud. No es el acto de la virtud, sino la estabilidad de estos, la continuidad de la dirección perfecta, en la victoria del logos, de la razón, sobre la orexis, el deseo. La razón sobre el apetito es lo que conduce a la razón sobre el apetito es lo que conduce a la virtud y por ende a la felicidad de la vida. De ahí la frase inmortal de Aristóteles. Hay distintas traducciones de esto, pero la más conocida es una sola golondrina no hace verano, ni tampoco un solo día. Y así
ni un solo día ni un corto tiempo hacen al hombre feliz ni próspero, dice Aristóteles en la Ética nicomaquea. Así se construye el etos, el carácter, el modo de ser moral. Eso es el carácter para Aristóteles, el modo de ser moral, poco a poco, o golpe a golpe en el tiempo. Por eso, de etos viene ética. Dentro de la línea platónica de la convertibilidad entre belleza y virtud, en el siglo XVIII, Shaftesbury parece continuar al filósofo de los diálogos. Platón, en la República, había establecido que el joven se habitúa a la belleza, especialmente de la música. Desde su más tierna edad, con la música, va generando el joven un amor por la virtud y un desprecio por lo inarmónico y grotesco, supuestamente, ¿verdad? Porque está pensando en la música como armonía. Y eso impregna el alma del sujeto, según pensaba Platón. Shaftesbury ve en esta búsqueda de la perfección armónica un símil de la actitud de un amante enamorado de la belleza y al mismo tiempo de la virtud. El sentimiento connaturalizado con la virtud y la belleza en Shaftesbury encumbra al hombre por encima de lo defectuoso, formando una suerte de moral sense, un sentido moral, que lo enfoca siempre hacia lo mejor. Nuestro tiempo no se ha desligado completamente de estas concepciones antiguas de la moral. Como ven, muy ligado a la belleza. En el siglo XX, un gran español, José Ortega y Gasset, nos recuerda, y cito: en el vocabulario platónico, belleza es el nombre concreto de lo que más generalmente nosotros solemos llamar perfección. Esto lo dice en Estudios sobre el amor. Si nos atenemos estrictamente a lo que señalamos antes sobre la identificación entre belleza y bien en el pensamiento platónico, la perfección es la aspiración moral, utópica, podemos decir, de todo ser humano. Bien aclara más adelante Ortega, cito otra vez: perfección en el horizonte humano quiere decir no lo que está absolutamente bien, como solemos pensar, no lo que está absolutamente bien, sino lo que está mejor que el resto, lo que sobresale en un cierto orden de cualidad, en suma, la excelencia. Cierra paréntesis. O como hemos dicho en otra parte, es una aspiración a lo mejor. Querer ser perfecto significa algo muy modesto en comparación con lo que se ha entendido anteriormente sobre ello. Es querer mejorar, superarnos. Y esa meta mueve la moral. Michel Foucault hace expresiones muy pertinentes al tema que venimos tratando, hasta el punto de encontrarnos en una verdadera estética de la existencia. ¿En qué sentido podemos afirmar algo así? Foucault entiende que la vida misma que poseemos o somos necesita una elaboración para desarrollar sus potencialidades y desplegar su esencia. Lo que es justamente la ética, la búsqueda del ser, el despliegue del ser. Aunque con gran cautela, insertamos aquí como paréntesis, antes de seguir, para recalcar que hay que evitar el autismo moral que encierra el sujeto en su individualidad. O sea, no, hay que tener cuidado con transformar la ética en una preocupación solo de sí, porque eso en realidad no sería ética. Y Foucault está muy consciente de eso. Pero primero hay que partir de la construcción de sí para poder aportar a los otros. Eso es lo que quiere decir. Hay que evitar el autismo moral que encierra al sujeto en su individualidad y entender la complejidad en medio de la cual existimos. De manera que más pronto que tarde, la búsqueda del ser salta al ser colectivo, al otro. De lo contrario, no habría realmente una existencia ética. Sin embargo, lo primero dicho, lo que dijo Foucault, es una preparación necesaria para esta segunda etapa.
La estética de la existencia en Foucault se refleja en sus propias palabras. Cito: la idea del virus, o sea, de la vida, como material de una pieza de arte estética, es una idea que me fascina. Palabra maravillosa de Foucault. En una entrevista con Tomás Abraham y Gustavo Mañea, en el libro que se cita en el libro Foucault y la ética. Lo dice Foucault teniendo en mente el pensamiento antiguo. A modo de síntesis, encontramos su explicación personal en la misma entrevista. Y cito a Foucault. En la antigüedad, este trabajo sobre el yo, recuerdo lo que dijimos ayer al comienzo de la disertación, el yo con su acompañante y servidora austeridad no es impuesto sobre los individuos a través de leyes civiles u obligaciones religiosas, sino que es una elección sobre la existencia hecha por un individuo. La gente decide por sí misma si quiere o no cuidar de sí misma. Y no creo, sigo con la cita, y no creo que esto se haga para obtener la vida eterna después de la muerte, porque no estaban los griegos particularmente preocupados por ello. Más bien actuaban de manera tal de conferir a sus vidas ciertos valores, reproducir ciertos ejemplos, dejar detrás suyo una reputación elevada, como pensaban los héroes de la Odisea y la Ilíada. Dar el máximo brillo posible a sus vidas. Era cuestión de transformar la vida de uno en un objeto de cierto conocimiento, de una techné, un objeto de arte. Poseemos escasos restos de esa idea en nuestra sociedad. Esa idea de la que uno es la principal obra de arte de la que uno tiene que hacerse cargo, dice Foucault. Idea según la cual el área principal sobre la cual uno debe aplicar valores estéticos es uno mismo, la propia vida, la propia existencia. Cierro la cita. Con todo este bagaje de pensamiento expuesto, del cual nos sentimos deudor en lo que diremos, abordemos nosotros el tema de la estética de la juventud en particular. En primer lugar, la construcción del carácter moral que hemos mentado no es algo que se dé solo en la juventud. Podríamos enfocar también el tema de la estética del otoño existencial, cuando comienza la vejez, ¿verdad? Y continúa después. Y esto es posible, porque la estética de la existencia, de la construcción del yo, termina con la muerte. Ahora nos ocupa el tema de la juventud. Debo decir que me apela tratar este periodo de la existencia, por la convivencia diaria con los jóvenes en el aula universitaria. Y fuera de ella, a lo que debo, lo digo muy frecuentemente, con cierta continuidad perpetua de esa juventud del alma. O al menos creo que soy contagiado, feliz contagio en este caso, de salud y vitalidad, y no de enfermedad ninguna, que es la que teletransmiten los estudiantes a sus maestros. No solo el maestro le da al estudiante, sino que el estudiante le da al maestro su juventud. La filosofía quizás más leída por nosotros es aquella en que los filósofos griegos y romanos dirigieron a los jóvenes. Siempre que ustedes han leído los diálogos, ¿con quién está Sócrates? Con los jóvenes. Como si la filosofía fuera para jóvenes. La gente cree que es para viejos. La historia nos menciona otro aspecto, otro lado de esta historia. Los encontramos como ávidos escuchas de casi todos ellos, muy particularmente en Sócrates, quien no escribió nada, que murió rodeado de sus desconsolados discípulos. Platón, uno de ellos, eternizó en sus diálogos la sabiduría del maestro.
Por otra parte, Aristóteles nos deja su principal síntesis ética en el escrito referido al joven Nicómaco, su hijo, otro joven. En la carta a Lucilio era un joven, Séneca vierte su inmortal sabiduría con el amor de un amigo venerable. En nuestro tiempo, muchos hemos leído con fruición Ariel de José Enrique Rodó. En América Latina hay una filosofía hermosa que desconocemos, pero a la que le debemos mucho y que la tenemos muy olvidada. José Enrique Rodó, magnífico uruguayo, que sigue siendo luminoso un siglo después, que comienza diciendo en su vena romántica, y cito: pienso que hablar a la juventud sobre nobles y elevados motivos, cualesquiera que sean, es un género de oratoria sagrada. Pienso también que el espíritu de la juventud es un terreno generoso, donde la simiente de una palabra oportuna suele rendir en corto tiempo los frutos de una inmortal vegetación. Cierro la cita de Ariel. En la ética para Amador, José Sabater se dirige a su hijo quinceañero, sobre la que ha ampliado después diciendo que ahora que es para todo lector. Cito: su tema, o sea, el de la ética, le dice al hijo: harás bien en no pasarlo por alto. Trata de lo que puedes hacer con tu vida, y si eso no te interesa, ya no sé lo que puede interesarte. ¿Cómo vivir del mejor modo posible? Esta pregunta me resulta mucho más sustanciosa que otras aparentemente más tremendas. Creo que toda ética digna de ese nombre parte de la vida y se propone reforzarla, hacerla más rica. Cierra la cita. Por todo esto, la ética está de pie, sin cartelones que digan prohibido, y subrayo esa palabra prohibido, como haciéndose eco de la Revolución Juvenil del 68 en París, donde un cartel inolvidable decía: prohibido prohibir, porque la ética no es una cadena, ni un bozal, ni una prisión, sino una invitación a la felicidad, a la vida buena, como enseñaron los maestros griegos y romanos. Y en cierta manera se trata de soltar cadenas para alcanzar un mayor grado de libertad. Es hoy una filosofía de la vida, y la entendería personalmente más precisamente, junto a otros más importantes que yo y de quienes soy deudor, como una estética de la existencia. Siempre he creído que el espíritu de una época invade la civilización, sin que nos demos cuenta, especialmente en lo que toca al sentimiento valórico. Aunque la gente no lea a los filósofos, se siente anímicamente una empatía con una ola metafísica, si se me permite decirlo así, que impone su tonalidad a los tiempos. Los filósofos interpretan, formalizan y expresan esta rara condición del ser de los tiempos. Estoy consciente de que lo dicho puede prestarse para interpretaciones muy diversas y equivocadas. Por eso es importante precisar las ideas. El que la ética sea una invitación a la felicidad y una estética de la existencia, hay que sustentarlo. El primer malentendido es interpretarlo ligeramente o livianamente. Se trata, como dijo antes Sabater, de enriquecer la vida. Aristóteles apuntó certeramente. Esta frase se me quedó muy grabada en mi espíritu cuando leía a Aristóteles, que dice: tenemos una tendencia espontánea al placer y un rechazo también espontáneo al esfuerzo. Y si siguiéramos ese curso de acción,
según nos tira el cuerpo, seríamos muy poco diferentes a las bestias. Por eso acotó, es más fácil ser pervertido que desear. Palabras de Aristóteles, no mías. Y desde luego, eso nada tiene que ver con el proyecto ético, pero tenemos algo que las bestias no tienen. Somos libres. Quiere decir que podemos decidir modificar el curso de acción espontáneo. O sea, lo que decía Aristóteles, modificarlo y elegir el esfuerzo para desarrollar al máximo las potencialidades del ser. Y ustedes lo saben, todos lo saben porque ustedes son estudiantes y han elegido el esfuerzo en vez de vagar en las calles, en los vicios y en los placeres. Las bestias, como no son libres, no pueden dejar de ser como son o actuar como actúan. Y aquí está la primera señal de que la vida moral no tiene nada que ver con liviandades. Demanda esfuerzo. Ustedes lo saben. Por eso la misma palabra virtud viene de vir. ¿Y qué quiere decir vir? Fuerza. Vir quiere decir fuerza. Y la virtud es una necesaria cualidad que enriquece la existencia. Y si este enriquecimiento es el que buscamos, el esfuerzo es el medio, es la herramienta, es el carruaje que nos lleva a la libertad. La vida ética es en alguna medida ir contra la corriente. No es vivir conforme nos tira el cuerpo, sino buscar la conveniencia de la vida o lo conveniente para nuestra vida y la de los demás. El mismo filósofo Epicuro, que concibió una de las más bellas éticas que han existido y que se han escrito, le decía a Meneceo en una carta que vivimos para ser felices y que tenemos que buscar el placer para ello. Fíjense, pero hay que leer qué es lo que quiere decir Epicuro. Pero añadía, y lo digo con mis propias palabras, pero ten cuidado de que el placer que tengas no le haga daño a tu vida. Todos los placeres que tú quieras, pero ninguno que le haga daño a tu vida. Y a lo mejor los placeres que le hacen bien a tu vida son mucho más numerosos y grandes que los que le hacen daño a tu vida. Usando el lenguaje de la planificación moderna, le quiso decir que no te haga daño el placer ni a corto ni a largo plazo. O sea que cuando habla de placer, no es cualquier clase de placer. Porque no todo placer es bueno, sino solo el que te lleva a una vida mejor. La música, ahí está el maestro que nos enseñó el otro día de la música, cosas maravillosas. Así que si hemos de evitar el esfuerzo o el dolor, también hay que admitir, pensaba, que hay dolores o esfuerzos que no son malos y por el contrario son convenientes para la vida. Le quiso decir que si quieres llegar al máximo o enriquecer tu vida, no te queda más que esforzarte, pero el resultado será más que placer todavía, será gozo o felicidad. También señaló que la virtud, aunque es difícil de alcanzar, cuando se alcanza, hace fácil lo que hacemos cuando ya está en nosotros. Por eso Sabater le dice a Amador, su hijo, cito, si obro bien cada vez, me será más difícil obrar mal. Y al revés, por desgracia. O sea, si obro todo el tiempo mal, me será muy difícil obrar bien. Por eso, lo ideal es ir cogiendo el vicio, y que hay una ironía, ¿verdad? Ir cogiendo el vicio de vivir bien. Cierro la cita. El título de una novela de Gao Xinjiang, escritor chino, coincide con una metáfora que mucho tiempo antes venía usando yo y que otros en realidad han usado miles de veces. Para explicar cómo se alza sobre la planicie del ser la montaña del alma
Esa es una de las grandes novelas de Gao Xingyan. Elevada como el Everest tibetano, la montaña del alma, no es Gao Xingyan, sino son mis propias palabras. Elevada como el Everest tibetano se yergue tocando el cielo azul o el manto cristalino de la noche. Diría que es imposible mirarla sin sentir la convocatoria, la llamada de su imponente altura y majestad. Estamos frente al drama ético fundamental. ¿Subir o no subir? ¿Ser o no ser capaz de emprender la aventura más íntima y solitaria de todas? ¿Quién puede acompañarme? Nadie. ¿Quién puede dirigirme? Nadie. ¿Quién puede observar siquiera mi trayectoria? Nadie. La montaña soy yo mismo. Está en mí. Está en mí. Esa es la montaña que veo, como el Everest. La montaña soy yo mismo. El alma puede ser una metáfora, ese otro concepto como los que dije antes que son muy volátiles. La montaña soy yo mismo. El alma puede ser una metáfora más para darle cuerpo al espacio infinito de mi interioridad. Pero, como insinuaba el viejo Aristóteles, es más fácil no hacerlo. No subir la montaña. Es más fácil caminar por el plano, sin esfuerzo, y bajar la mirada para evadir la cansina ruta ascendente. José Ingeniero, ilustre maestro de la querida Argentina. Fíjese que digo querida Argentina y lo digo a propósito porque sé que los chilenos no quieren el argentino y yo adoro al argentino. Ilustre maestro de la querida Argentina. Me lo dijo en forma parecida en o por medio de su libro, que todos desconocemos porque es muy viejo el libro, ¿ah? Y no se lee filosofía latinoamericana o ensayo latinoamericano. Me lo dijo cuando yo tenía 20 años, en lenguaje nietzscheano. Cito, en su libro El hombre mediocre: desprovisto de alas y de penacho, los caracteres mediocres son incapaces de volar hasta una cumbre o de batirse contra un rebaño. Su vida es perpetua complicidad con la ajena. Atraviesan el mundo cuidando su sombra. Claro, si uno compra su sombra, siempre va a estar mirando el piso y nunca va a mirar para arriba. Eso es lo que quiere decir. E ignorando su personalidad. Nunca llegan a individualizarse. Nunca existen solos. Su amorfa estructura los obliga a borrarse en una raza, en un pueblo, en un partido, en una secta, en una bandería. Siguen el camino de las menores resistencias, el camino plano, nadando a favor de toda corriente y variando con ella. En su rodar aguas abajo no hay mérito. Es simple incapacidad de nadar aguas arriba. Crecen porque saben adaptarse a la hipocresía social como las lombrices a la entraña. Cierra la cita. La ética demanda un poder. La ética demanda un poder. Palabra que suena sospechosa, la palabra poder es sospechosa, ¿verdad? Pero ¿qué es decente en este caso? Porque se trata del poder de gobernarse a sí mismo. ¿Qué es lo que alcanza el hombre cuando sigue ascendiendo en la montaña del alma? El esfuerzo en conquistar la montaña, que es ir apropiándose de las virtudes, permite controlar cada vez más o dominar las fuerzas
que impiden alcanzar la realización de los proyectos más caros al hombre. Es, en buenas cuentas, conquistarse a sí mismo. Eso era alcanzar la cima del alma. Fuerzas adversas como la pereza, la cobardía, la codicia, etc., boicotean lo que queremos ser y no nos permiten llegar a la cima. Gobernarse a sí mismo era para los griegos liberarse del yugo de los deseos livianos. Es la libertad. Significaba decidir continuamente por lo mejor, por lo más conveniente, aunque fuera lo más duro y difícil. Toda la ética tiene que ver con el uso que hacemos de la libertad. Y esa es una frase de Foucault. La ética es el uso que hacemos de la libertad. Es la práctica de la libertad. Si la usamos para decidir por lo mejor, funciona. Si las inclinaciones blandas dominan la decisión, no ascendemos en la vida ética y nos quedamos caminando en la ruta lisa, cuidando nuestra propia sombra. Como decía anteriormente Ingenieros. Como dijo Ingenieros calificando al hombre mediocre. La construcción del carácter moral del ethos demanda la epimeleia y autú, como decían los griegos, que querían decir los griegos, el cuidado de sí. Eso es la epimeleia y autú. La atención sobre lo que decido en cada caso, porque esa decisión es como el golpe de cincel sobre mi carácter. Va constituyendo una figura moral como el artista que construye una escultura. Cada golpe pone una dirección a la figura final. De ahí que la construcción del carácter moral o la construcción del yo es la obra de arte más importante para cada individuo. La belleza de un carácter no es un don de los dioses, es la obra cuidadosa que se construye intencionadamente en el tiempo. Porque no es algo natural, es nuestra segunda piel, como he oído decir al gran escritor mexicano Carlos Fuentes. Pero es importante destacar que el hombre que se gobierna a sí mismo podrá también gobernar a otros. Por eso, el cuidado de sí tiene una proyección social después. ¿Cómo podría un hombre que no domina su codicia gobernar después honradamente en la polis? O en otras instituciones como la familia, la escuela, la universidad, la empresa. El carácter moral sin el esfuerzo de ascensión y la conquista de sí misma queda desprovisto de todo poder sobre sus apetitos, que es lo mismo que mantenerse esclavo o adicto a los impulsos inmediatos sin diferencia ninguna con la especie inferior. La juventud es la etapa principal de la creación del carácter moral. Por ello mismo, por ser creación, se nos ocurre llamarla estética, formalizadora, constructora. Y por esa vieja complicidad entre el bien y la belleza que mentaban los griegos, se refuerza este nombre para terminar diciendo que en el arte de vivir, el carácter que queremos nos pide que alcancemos el poder de enriquecerlo en cada decisión, en cada instante, como ese golpe decisivo que daba Miguel Ángel cada vez cuando iba construyendo el David, o cuando tocaba finamente la bóveda de la Capilla Sixtina, pintando a Adán en el paraíso. Pero ni en el mármol, ni en yeso construimos nosotros nuestros ethos, ni en un mes, ni en 4 años. Es en el fértil huerto del alma. Y hasta el último minuto de la existencia. Y no para recibir el aplauso del mundo, sino el aplauso mudo y silencioso de nuestra propia conciencia. Y ahora, sobre la senectud. ¿Es posible construir o seguir construyendo la felicidad después de los 65 años? Los escritores de la filosofía clásica como Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, Marco Aurelio y tantos otros, jamás pudieron imaginar que sería corriente en alguna época que fuera normal para millones de personas vivir hasta los 90 o 100 años. Esta época llegó y existe un vacío de reflexión sobre este peligro de existencia. O sea, hay un campo
¿verdad?, de reflexión, que está virgen todavía, ¿no? Y que hay que atacar en el buen sentido de la palabra, que hay que investigar. ¿Cómo se puede ser feliz en esa etapa de la vida? Eso está abierto. Esta época llegó y existe un vacío de reflexión sobre este periodo de la existencia. Es de lo que aquí quiero hablar un poco ahora. No voy a llenar ningún vacío, no soy capaz de eso. Partamos de una base realista. Completamente felices no se puede ser en ninguna edad. Completamente felices jamás. Por eso Aristóteles subrayaba que se trata de ser felices como puede serlo el humano, así lo dice muy discretamente, como puede serlo el humano, es decir, una felicidad acompañada siempre de alguna condición deficitaria. Y con seguridad, en la vejez, esta condición es mayor, más déficit vital. Hacer una apología o elogio de la ancianidad, como pretenden algunos, resulta difícil de aceptar. Por otra parte, la vía pesimista, como la de Norberto Bobbio, escritor italiano, filósofo italiano, en su bello libro de Senectute, tampoco traduce una visión objetiva de la vejez, porque Bobbio es pesimista total, ¿verdad? En cambio, en Foucault, la visión de la vejez resulta reveladora en mayor grado. Y dice la hermenéutica del sujeto: la vejez es la sabiduría, pero también la debilidad, señor Rosita. Si bien está activa la riqueza de la experiencia, no se está activo en la vida en general. En la cultura griega se está claro en que la vejez es honorable, pero no deseable, como parece ser para algunos como Sófocles, que se alegraba de librarse de deseos que en la juventud le esclavizaban, como el amor, por ejemplo. Seguramente está pensando en el sexo. Lo que recuerda a Foucault citando el famoso texto de la República de Platón, donde aquel se siente, cito, libre de las manos de un ser furioso y salvaje. Cierra la cita. Dice Foucault. En todo caso, dejando de lado la opinión de Sófocles, es en la vejez donde el cuidado de sí va a dar su mayor resultado. Cito: se entiende, dice Foucault, que la vejez vaya a constituir el momento positivo, el momento de realización, la cumbre de esa larga práctica que siguió el individuo o a la que el individuo tuvo que someterse a lo largo de toda su vida. Liberado de todos los deseos físicos, o sea, el viejo, el anciano, se libera de muchos deseos de la juventud. Libre de todas las ambiciones políticas, ya está jubilado, está retirado, se retira de todo, no quiere saber más de eso. Libre de todas las ambiciones políticas a las cuales ahora ha renunciado, y tras haber adquirido toda la experiencia posible, el anciano va a ser quien es soberano de sí mismo y puede satisfacerse completamente consigo mismo. El anciano consigo mismo, tengo que hacer aquí un paréntesis, siempre que no tenga una enfermedad catastrófica. Hay enfermedades catastróficas que pueden venir desde los 50 años para arriba, de los 55, y todo esto que estoy diciendo no aplica. Estoy hablando de los viejos que están funcionales, aunque tengan enfermedades. El anciano, sigo con Foucault, el anciano, por lo tanto, quien goza de sí mismo, y el punto en que llega a la vejez, si ha sido bien preparada por una larga práctica de sí, es el punto en que en el yo, como dice Séneca, se alcanza por fin a sí mismo, donde uno se reúne consigo mismo y mantiene consigo una relación consumada y completa de dominio y satisfacción a la vez en la hermenéutica del sujeto. Foucault dice que aquí se da como una especie de privilegio elitista en la vejez, ¿verdad? Una exclusividad, una vida exclusiva, que él ve con cierto recelo, en cierta manera. La acepta, pero se ve en sus palabras una cierta preocupación por eso. Y yo hago la excepción, modestamente. Hago la excepción de que el viejo se puede dar el lujo de ejercer su tiempo en la preocupación de sí mismo, la cura suya.
privilegio que conquista después de una vida de obligaciones o deberes por los otros. Tenía que hacer eso hasta que llega a la frontera de su último tiempo. O sea, después de esa frontera está la muerte, ¿verdad? Cruzarla es el camino del encuentro de sí, del verdadero sujeto, perdón, dije de la frontera, no, la frontera cuando llegas a la vejez consigo mismo, ¿no? Todo lo contrario de lo que tenía que hacer eso hasta que llega a la frontera de su último tiempo. Cruzarla es el camino del encuentro de sí, del verdadero sujeto que vivió con nosotros, pero no morirá con nosotros, sino en la soledad más personal y única del abandono de la existencia, del abandono definitivo de su tiempo y su historia. Por ello, desde el paso de esa frontera ya no puede ir con nosotros. Es el elitismo dramático del último adiós. Continúo. En Séneca se augura una vejez como abrigo seguro. En vez de rechazable, él parece ver el lugar al que hay que apresurarse a llegar. Aquí resuena el Séneca de la brevedad de la vida también, ¿verdad? El lugar al que hay que apresurarse a llegar es la summa tui satietas, la saciedad perfecta. Y cito, y podrán ver que esta idea de que uno debe organizar su vida para ser viejo, que debe encaminarse deprisa hacia su vejez, que debe establecerse como un viejo con respecto a la vida, ante todo se trata, y esta cita de Foucault, y ante todo se trata, desde luego, de la cuestión del ejercicio de la muerte, meditación de la muerte como práctica de la muerte, vivir la vida como el último día, dice Foucault. Sabido es que en el estoicismo hay un esfuerzo, una asquesis, de acceder a la realidad. Hay que prepararse para llegar a la verdad, aletheia, a la verdad de este mundo. Recuerda Foucault que hay un término griego para este que es paraskeuazo. Paraskeuazo significa estar preparado. La primera figura o imagina una situación y supone cómo actuaría frente a ella. Es un ejercicio imaginario. Sobre este ejercicio ético o ascético es del que está hablando Foucault en la hermenéutica del sujeto como aplicación específica a la muerte de la preparación para esta, en lo que llamaría desplazamiento cronológico, en cuanto se adelanta el sujeto a esta situación límite inevitable. O sea que el anciano piensa en su futura muerte, se prepara para ello. Diríamos que es la única situación que sabemos que... Claro, porque ¿qué pasa en el futuro? No podemos saberlo, pero una cosa sí que sabemos, que nos vamos a morir. Eso sí que es una verdad innegable. Diríamos que la única situación que sabemos que inexorablemente va a ocurrir en la existencia y vivir como si eso nunca nos fuera a suceder es la actitud del stultus, que quiere decir el necio, el estúpido, que antes mencionamos, o la evasión de un estúpido. Y dice Foucault, el stultus es quien no piensa en su vejez, quien no piensa en la temporalidad de su vida, tal como ésta debe polarizarse en la consumación de sí en la vejez. Cierra la cita. En la cultura antigua, la romana en este caso, lo que debe ser al respecto es la actitud del hombre sabio que tiene la aletheia presente, o sea, la revelación, el desvelo, la desvelación, como una luz incandescente que le permite estar siempre vigilante y alerta. En este caso de la meditación de la muerte estoica, aplica sobradamente lo que llamaban premeditatio malorum, la predictación del mal final, ¿verdad? Sin embargo, como se puede intuir, no se trata solo de la meditación de un anciano, sino que se trata de una actitud transversal del ser. Transversal quiere decir de todos los seres humanos. Al modo posterior, heideggeriano, que plantearía una frase que tampoco nunca olvido, que en cualquier momento sea lo suficientemente viejo como para morir. La gimnasia.
está muy cerca de la melete, y voy a explicar esta palabra otra vez. Es una suerte de entrenamiento o prueba que examina, diríamos, cómo sería el comportamiento ante la realidad, la muerte. Y cito a Foucault: hay una relación privilegiada entre la práctica de sí y la vejez. La práctica de sí tiene como objetivo, por lo tanto, la preparación para la vejez, lo cual aparece como un momento privilegiado de la existencia y, a decir verdad, como el punto ideal de la realización del sujeto. Para ser sujeto hay que ser viejo, dice la hermenéutica del sujeto. Cierra la cita. En esta etapa de la existencia, en esta etapa de la existencia en la que el sujeto puede y debe dedicarse a sí mismo. Diríamos que antes está velar también por la realización del otro como tema fundamental y deber de la ética personal, pero cuando se aproxima ya el final de la existencia, el deber se invierte y es la sociedad la que debe devolver el espacio para el éxtasis postrero del sujeto. Y finiquitar la auditoría moral, quiere decir la evaluación de su vida. Mirar para atrás, examinar su vida y lo dice en esta forma tan especial Foucault, la auditoría moral de su vida. En este sentido, la vejez es deseable, es una meta positiva de la existencia. El anciano va en busca del tiempo perdido. Y esta no se trata de Marcel Proust, sino de Séneca. Hay que apresurarse lo más posible, dice Séneca, para consumar la vida. Hay que darse prisa para llegar al punto en que se completa, porque ha alcanzado su plenitud. Hay que atravesar la vida a toda velocidad, de un tirón, para llegar a ese punto ideal de la vejez ideal. Es una cita, ¿verdad? Es Foucault citando a Séneca en la hermenéutica del sujeto. Séneca se da cuenta de que es viejo y ha perdido el tiempo, como se notó en la brevedad de la vida, ¿verdad? Debo ocuparme de mí mismo. Hay que huir del tiempo. Foucault entiende que en Séneca se trataría del tiempo histórico, por el peligro de convertir en importante lo que no lo es. Aunque se trata de lo que llamaríamos personajes modélicos, que nos mantienen la mirada en lo que se hizo. No todos los grandes héroes, los grandes personajes, cuando se mueren, lo que hizo. Cuando en realidad lo importante es lo que hay que hacer. No estar mirando los personajes modélicos que hicieron. En el tiempo mío, no en el tiempo pasado ni el tiempo ajeno, sino en lo que debo hacer con mi tiempo, con este poco tiempo que tenemos, con el tiempo que me queda. No se descarta en esta posición de Séneca, y estoy leyendo a Foucault, la fuga misma de la cotidianidad que adormece la conciencia, llevándola al olvido de lo fundamental. Los hombres modélicos de la historia conquistaron ciudades y reinos, pero no tuvieron imperio sobre sí mismos y no pudieron triunfar sobre su vicio. Cierra la cita. Foucault dice: la vejez es una enfermedad incurable. Creo que eso se puede decir de la vida entera. Es verdad lo que dicen los gerontólogos. El envejecimiento es saludable aunque se tenga una enfermedad crónica, si ésta está bajo control. La hipertensión, la diabetes, la artritis y otras semejantes nos pueden acompañar por muchos años sin afectar la actividad motora y cerebral, que es lo importante. El teólogo John Sobrino, quiero decir que es una persona que admiro mucho. John Sobrino es un español que se fue a muy corta edad a El Salvador y estudió filosofía, teología y fue profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que conocemos como UCA, la UCA, ¿no? Y fue colaborador también del obispo
asesinado Oscar Romero, que fue asesinado, como ustedes saben, en 1980. Bueno, y él dice, refiriéndose a esto, que los viejos vivimos con enfermedades. Y dice, la diabetes que sufro hace 30 años es ya compañera. Si fuera San Francisco de Asís, diría la hermana diabetes. Si era la cita. ¡Guau! Perdón, se me olvidó cortar. Soy libre, ya está. También quiero mencionar aquí un personaje extraordinario, ya que estoy hablando de John Sobrino, brevemente, porque no puedo perder tiempo. Que hubo otro asesinato en 1989 en UCA, en la Universidad de Salvador. La Junta Militar o el gobierno mandó a asesinar a los profesores de la UCA y asesinaron a 6 jesuitas, ¿no? Porque residían en la universidad. John Sobrino se salvó porque en ese momento, en esos días, estaba dando una conferencia en Tailandia y se salvó. Pero ahí hay un filósofo también extraordinario que fue Ignacio Ellacuría. Fue un gran filósofo español, discípulo preferido de Javier Zubiri. Preferido de Javier Zubiri. Murió asesinado esa noche. Cierro el paréntesis. No hay duda de que esta resistencia y control de enfermedades crónicas se debe a una exitosa medicalización de la vejez. Sin embargo, hay más que eso, hay otros factores que son importantes en ella, puesto que no se trata solo de durar, sino que la calidad de vida, o por qué no decirlo, conservar el gusto de vivir, es tan importante como la salud, y en eso una ética del cuidado del anciano juega un papel fundamental. La vida como prueba. ¿Qué se desprende de la idea de que la vida debe tomarse como una prueba? Justamente formar el yo. Cito, es preciso vivir la vida de tal manera que en todo momento uno se preocupe por sí mismo y al final, enigmático por otra parte de la existencia, de la vejez, instante de la muerte, inmortalidad difusa en el ser racional, inmortalidad personal, poco importa. Lo que debe obtenerse de todas maneras a través de toda esta técnica que uno pone en su vida. Es precisamente lo importante es la relación determinada de uno consigo mismo. Relación que es la coronación, el cumplimiento y la recompensa de una vida vivida como prueba, dice Foucault. El cumplimiento. Hay que ver que lo importante es lo que uno es. No lo es por el rango que ocupa, el cargo que ejerce, dice Foucault, el lugar donde se encuentra, por encima o por debajo de los demás. Lo que uno es y de lo que es preciso ocuparse como de un último fin es un principio que es singular en su manifestación en cada uno, pero universal por la forma en que reviste en todos y colectivo también por el lazo de comunidad que establece entre los individuos. Tal es por lo menos para los estoicos la razón humana como principio divino presente en nosotros. Pero ese Dios, huésped de un cuerpo mortal, se lo encontrará igualmente bajo las especies de un caballero romano que en el cuerpo de un liberto o de un esclavo. En cualquiera de ellos se va a encontrar lo mismo. Desde el punto de la relación con uno mismo, las identificaciones sociales y políticas no funcionan como las marcas auténticas de un modo de ser. Son signos extrínsecos, artificiales, no fundados. Ser un caballero romano, un liberto, un esclavo, es disponer de nombres nacidos del orgullo y de la injusticia, dice Foucault en La inquietud de sí. Y añade Foucault más, de la propia moralidad cada uno es el artesano. En cuanto a los empleos, la suerte dispone de ellos. Lo que queremos significar es que la prueba más grande es justamente la formación del ser, del sujeto, el enfrentamiento continuo a los obstáculos que la existencia nos provoca
y su vencimiento o superación. Por ello Foucault lamenta dejar pendiente, esto es muy lindo, lamenta dejar pendiente en la clase del 17 de marzo de 1982, en la segunda hora, dice, la importancia de la novela en el tratamiento de este tema. Cito, la novela griega, como saben, consiste en largos relatos de aventura que son también relatos de viajes, infortunios, tribulaciones, etc., a través del mundo mediterráneo, y que en cierto sentido encajan bien, se alojan bien en la gran forma definida en la Odisea. Cierro la cita. Y si de literatura se trata, se dramatiza el tema al leer la congoja de Virgilio sobre la fuga del tiempo en la arqueológica. Recuerda Foucault el texto. Dice, es simple, el tiempo huye, el tiempo irreparable. Cierro la cita. Lo que quiero rescatar aquí es que el tiempo irreparable que menciona Virgilio es el tiempo del comienzo. Cito, en nuestra vida, piensa Virgilio, la mejor parte está al comienzo. Ustedes, jóvenes, la mejor parte, dice Virgilio. Y es lo primero que se va sin retorno, la juventud. Es una ruptura sin reparación. Más aún lo que queda después es continuo alejarse o huir del tiempo, como del tiempo que se deshace hasta desaparecer. Cito, nuestros más bellos días son también los primeros que nos arrebatan. El mejor de la partida pasa a todo vuelo y el peor ocupa su lugar. Cierra la cita. Poéticamente deslumbra la admiración y la nostalgia de la juventud de Virgilio. Sin embargo, diría yo, no es la juventud donde la existencia alcanza su mayor densidad ontológica. No estoy de acuerdo, ¿verdad?, con Virgilio. Ni su mayor hondura. En cada vida, o puede haber, en cada vida, hay o puede haber un tiempo de develación que es impredecible. ¿Cuándo ocurrirá en la juventud? En la adultez, en la vejez, en fin. Puede venir en cualquier momento. Es probable que sea en la etapa final de la vida, pero en las situaciones límites que surgen en cualquier edad, puede sobrevenir el encuentro de sí abruptamente, en un momento de iluminación repentina, en una ráfaga de sentido que sobreviene sobre la turbidez del presente. Es el kairos griego, que a todos nos trae mucha nostalgia en este país. También, cercano también, no sé si muy cercano, pero me da la impresión que sí, al Sátor budista. Arriesgarse a un fundamentalismo que precisa una sola etapa en que vendrán las pruebas decisivas de la existencia es incongruente. Solo la juventud es la vida, lo que es la vida, eso es incongruente. Puede venir en cualquier momento, un momento sublime, en cualquier momento, en el momento menos pensado. Apuntando a esta experiencia privilegiada, señaló sabiamente José Luis Aranguren en su Ética. Cierro la cita. Abro cita. Tales actos ostentan ese carácter privilegiado, se refiere al kairos. Hora resumidora, hora definitoria. Estamos pensando en Kerckhoff, ¿verdad? Todo aquí. O lo uno y lo otro a la vez, bien por su intención o intensidad, en cierto modo sobretemporal, bien por su kairos, por su decisivo emplazamiento en la secuencia de la vida. Cierra la cita. Diego Gracia, en un interesante libro que se llama Ética y Ancianidad, precisa que en la retórica de Aristóteles las edades son la juventud, neotes, la madurez, acmé, y la vejez, geras. En cualquiera de esas etapas puede venir el kairos, ¿no?
Aranguren, al referirse a la intemporalidad de esta experiencia, no significa que se dé fuera del tiempo, sino que su vocación puede llegar en cualquiera de las etapas de la vida. Por eso decíamos que temporalmente es una develación impredecible de antemano. Virgilio sobrevalora la juventud, pero en otros filósofos puede ser muy distinto. Y termino. Personalmente, creo que la preparación progresiva, que como recuerda Foucault para los griegos era la paraskeue, para enfrentar la vejez digna y sabiamente, es una forma de culminar bellamente la existencia consciente, el cuidado de sí. La epimeleia et autu llega a una culminación. Por ello se puede en propiedad hablar de una estética de la senectud, la plenitud de la libertad frente a las tiranías de uno mismo y de los otros. Sin embargo, y esto es dramático pero real, sin embargo, después de eso viene inevitablemente la desintegración prolongada o repentina de ser. Y la obra de arte construida en sí mismo se diluirá como una estatua de hielo por el calor. En esa etapa, la meditación que he expuesto ya casi no tiene aplicación. Si en la paraskeue se opta por una suerte de apuesta pascaliana, o sea, si Dios existe o no existe, si hay más allá o no hay más allá, pues son decisiones que los seres humanos eligen en la situación límite fundamental. En todo caso, la belleza de una vida dejará en la memoria de muchos el resplandor del coraje espiritual mostrado en el combate espiritual hasta el final por crecer al máximo. Los viejos griegos y los profesores de humanidad insistimos mucho en eso. Los viejos griegos de aquellos viejos tiempos de Aquiles así pensaron, vivir en la memoria de los otros, así pensaron. Y hasta hoy los recordamos por el honor que pusieron en las situaciones límite. Muchas gracias. En el paso que nos queda, vamos a preguntar al profesor de su excelente conferencia de hoy. Excelente ponencia. Tengo una pregunta respecto al tema de la felicidad en Aristóteles. Hasta donde yo he podido leer la ética nicomaquea, cuando Aristóteles habla de la eudaimonía, que se traduce al español por felicidad, Aristóteles me parece que está entendiendo la eudaimonía como una actividad, un quehacer, una actividad, ¿verdad? Es la actividad de la contemplación, la actividad de contemplar lo bello y lo divino. Y en eso radica la felicidad plena. Sí. No es tanto un estado anímico, no es tanto sentirse bien. Me siento bien, anímicamente bien. Estoy haciendo, ¿verdad? Porque contemplar es un hacer, es un quehacer. Estoy contemplando lo bello y lo divino. Y en eso radica la felicidad. ¿Hasta qué punto no contrasta ese concepto aristotélico de eudaimonía con lo que nos está proponiendo hoy ciertas escuelas o corrientes en psicología clínica? En la modernidad, estoy pensando en los filósofos, en los filósofos modernos, en la psicología moderna y en el siglo XX, y lo que estaba diciendo actualmente la psicología. Por ejemplo, yo tomé un curso de psicología y el autor que utilizamos decía que el psicólogo está trabajando para ayudar a los otros a ser felices. Bueno, yo no sé si la psicología yo me pregunto, pero ¿la felicidad en qué sentido? ¿En el sentido aristotélico? ¿O en esta felicidad de sentirme plenamente realizado? No sé, a lo Abraham Maslow, o a lograr el desarrollo de mis potencialidades como Carl Rogers. ¿O tendríamos que retornar entonces a la felicidad como la pensó Aristóteles, la propuesta de la eudaimonía aristotélica? Aristóteles fue muy cauteloso en decir muchas veces
que el hombre puede ser feliz, pero como puede ser el hombre, nunca totalmente. Esa última parte donde el hombre alcanza la contemplación, ¿verdad?, del bien, la belleza, etc. Es cierto que lo dijo, pero para mí no representa mucho Aristóteles. Aristóteles, en los primeros capítulos de la Ética a Nicomaquea, es muy realista, ¿no? Y si acaso hay un sentido de la realidad relativo, incluso llega a decir en alguna parte, para la felicidad se necesita la virtud, la salud y una posición económica. Esos tres factores, ¿no? Pero, como puede serlo el hombre, ¿no? Por eso el Aristóteles último, de la contemplación del ser, etc., es un bello poema filosófico, pero no me lo representa tal como es. Y los psicólogos, es como usted dice, pues, ¿a qué felicidad se refieren? ¿Al pasarlo bien? ¿Al estar satisfecho consigo mismo? O algo así. Pero no es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Sino que alcanzar el dominio de sí, el gobierno de sí, fundamental a través de toda la vida. Entonces, si el Aristóteles del libro 10 de la Ética Nicomaquea se lo está dedicando a la felicidad, el tema de la felicidad. Y no sé, yo entiendo esa postura. Vamos a hacer énfasis en el... Es muy hermoso, yo lo encuentro muy hermoso, pero no sé si también se deba a lo que el sabio es propiamente el que logra la felicidad, o no. Y el sabio porque está contemplando lo bello y lo divino. Y no está imitando el primer motor inmóvil, que es el pensamiento del pensamiento, que está eternamente haciendo esto, de pensarse a sí mismo eternamente, contemplándose a sí mismo. Y el sabio lo imita. ¿Verdad? Lo estoy imitando, pensando, contemplando lo bello y lo divino, estoy encerrado en mí mismo haciéndolo. Entonces, si negamos que la felicidad en Aristóteles es un quehacer, entonces, ¿cómo definir felicidad en Aristóteles? Si eso no representa a Aristóteles verdadero o puede que lo represente, pero yo no lo acepto. Bueno, eso yo no. Ok, está bien, no hay problema. Sí. Yo creo que aquí podría ser, primero, gracias, profesor. Me he conmovido. Y yo me acordé cuando me enseñó usted mis primeras clases de filosofía. A mí también, me dio clase. Así que muchas gracias por esta hermosa exposición. Gracias. Yo creo que aquí, yo estaba pensando en eso también, pero pienso que quizás es importante matizar aquí, ¿no? Porque la palabra felicidad, por ejemplo, en latín está la palabra beatitud, y esa es la que usa Spinoza, al final de la Ética. Y a mí siempre me ha parecido correcto traducir beatitud por felicidad. Porque para Spinoza la beatitud no es el premio a la virtud, sino la virtud misma. Eso quiere decir que, eso lo acerca un poco a Aristóteles, pero yo pienso que Spinoza va más allá. Porque este concepto de beatitud implica la quiescentias mentis, la quietud de la mente, o sea, la serenidad, la paz consigo mismo. Vamos a hablar y esa paz interior, que es la que realmente pienso yo, aquí se ha ensalzado, yo pienso que por ahí va la cosa, con una metáfora hermosa ahí del alma que luego quiero comentar, pero con usted abajo con una cerveza. O más tarde, ¿no? Y esto es muy temprano, si se pierde la noción del tiempo, quizás fuera, ¿no? Me parece que sería importante distinguir entre beatitud y felicidad. Sí. Porque, primero, también por esto, porque la palabra perfección, como esa cita de Ortega, maravillosa, ¿no? Que es la manera concreta en que se debe entender la belleza. Perfección viene de lo realizado, perfectum, lo realizado, lo íntegro, lo completo. Yo pienso que esta conferencia ha ido por ahí también, es la integridad de la vida, lo que al final de la vida se reconoce o no. Entonces un poco, yo pienso que asociando o ligando el concepto de beatitud con el concepto de perfección, se aclara un poco la idea de la conferencia, pienso yo. Eso es lo primero. Lo segundo, que es más bien una pregunta,
es que a mí me parece muy importante aquí el suicidio. El suicidio bien entendido filosóficamente, que es la cairotanasia, como le llamaba Manfred Kerr. La muerte propia en el momento justo, que no es eutanasia. Cairo es un nombre en griego mucho, en fin, cairotanasia. Y en alemán, uno de los términos para decir suicidio es Freitod, que es muerte libre. Entonces, me parece a mí que el suicidio, así entendido, no debe excluirse. Sócrates se suicidó, aunque con condiciones adversas. Claro. Séneca también, Jesús también, Jesús de Nazaret. Yo tomo la muerte de Jesús de Nazaret, claro, no soy cristiano, pero la tomo como un suicidio. Y el Buda también. El Buda le ofrece un alimento que está envenenado y él lo sabe, pero se lo toma porque llegó el momento de morir. Entonces me parece que con todo este enorme, ¿verdad?, bagaje y tan lúcido que ha puesto usted aquí, ahí el suicidio como un acto ético, lo que quiero decir. ¿Qué quería? Era la pregunta, ¿qué pensaría usted de eso? Me llamó la atención el suicidio de Jesús. Los otros tres lo veo claro. Esa es mi interpretación. Es una interpretación. Que no es bíblica, no es ortodoxa siquiera. O sea, es hereje. Heterodoxo. No lo mismo. No lo mismo. El suicidio y también está la muerte asistida, Sí, claro. que es otra cosa. Es otra cosa. Sí, es Que otra cosa. tienen que ver con el tema. Filosóficamente yo lo comprendo, lo entiendo y lo comprendo. Hay otros motivos por los que yo pues, no estaría de acuerdo con el suicidio, pero es algo muy personal que no quiero entrar en eso aquí ahora. Pero filosóficamente sí lo entiendo. Y son maravillosas esas descripciones del suicidio de Séneca, por ejemplo, ¿verdad? Es una escena que nunca olvidamos. Por la valentía, ¿no? Vienen a buscarlo, no es necesario, porque él ya acaba con su vida, ¿verdad? Porque creía que era el destino, tenía que hacerlo, en eso él creía, y fue consecuente con eso. Y es admirable, indudablemente, lo admiro. Admiro a esas personas que por sentimientos heroicos o éticos eligen ese camino, ¿verdad? Aunque yo no lo haría, pero lo admiro. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Quería decir algo sobre el doctor Ramos apuntó algo muy bien ahí, que es la beatitud. Santo Tomás de Aquino fue un admirador entrañable de Aristóteles, ustedes lo saben, ¿verdad? La Iglesia en la Edad Media tenía como orientación o luz iluminadora a San Agustín. Era el filósofo de la Iglesia. Pero eso lo cambió precisamente Aristóteles porque conoció la obra de Aristóteles a través de las traducciones de los filósofos árabes. Pero con todo lo que admiró Aristóteles y su comentario a la ética de Nicómaco y todo, hace una distinción, más o menos como lo dijo el doctor Ramos, la beatitud, que llamaban la macariotés, en vez de la eudaimonia. En vez de la eudaimonia. Quiere decir que Santo Tomás de Aquino, con todo lo que admiró a Aristóteles, no aceptó esa contemplación del capítulo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, debe ser, por favor. Sí. Muchas gracias por esta admirable conferencia. Me quedo con tantas dudas que eso es lo que es una buena conferencia. Hay muchas preocupaciones. Preguntas, en uno, sí. sí.
pero obviamente voy a escoger una. Y me quedo un poco con la duda de la construcción estética de la ética o de la posibilidad de una relación entre la estética y la ética en el mundo en que vivimos. En su último libro, La salvación de lo bello, de Byung-Chul Han, que habla muy bien de Jeff Koons, ¿verdad? Habla sobre, desarrolla el concepto de lo terso y se remonta hasta Edmund Burke y en pocas palabras, ¿cómo es posible en este mundo instrumental en que yo trabajo con estudiantes de música todos los días y me estoy refiriendo a la música específicamente? ¿Cómo es posible establecer un vínculo entre la estética y la ética cuando nuestro mundo la ha separado totalmente? Le echa la culpa siempre a Kant. Yo no estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo porque hay que leer a Kant con mucho cuidado, pero a lo que voy es cómo reconstruir ese mundo griego donde sí, indudablemente la estética se vivía, era una forma de vida. Hoy no, hoy la estética es entretenimiento. Eso es lo terso, la superficialidad. Que eso no es estética. Usted no sabe que eso no es estética. Eso no es estética. El hombre mediocre Claro, se ha convertido en el hombre superior. El hombre representativo de nuestra época. No, en el sentido de Nietzsche, ¿no? Es el que gobierna. Es dominante. La cacocracia. O el mismo libro de Ortega, La rebelión de las masas. Eso es, exactamente. Él hizo la radiografía de los tiempos modernos, ¿verdad? Extraordinario, maravilloso. Así que, pero a pesar de eso, no está todo cerrado, profesor, porque la obra de Foucault en ese sentido es una nueva iluminación, no en el sentido antropológico del término, no estoy hablando de cosas religiosas, ¿verdad? Pero no está todo perdido, la ética está de pie, ¿verdad? Yo he estado en España en las últimas décadas pendiente de la ética, ¿no? Y ha sido una explosión del tratamiento ético de manera maravillosa. Y entre paréntesis, muchas personas dedicadas a la filosofía y a la ética, y a la estética también, ¿verdad? Son mujeres. Adela Cortina, por ejemplo, Esperanza Grisán, en fin, muchísimas. Se me van los nombres en este momento, ¿verdad? Pero ha sido maravilloso el tiempo de las últimas décadas en el renacimiento de la ética y la estética en España. No está todo perdido ni muerto. Es que la Ahora, filosofía siempre pero eso no sale en los medios de comunicación, no es ¿verdad? otra cosa. No es otra cosa. Sí, eso justamente es uno de los planteamientos más interesantes, ¿verdad? De la filosofía contemporánea, viendo Foucault, es que sale a reducir algo que es muy antiguo. Claro. Esta actualización de lo antiguo. Exactamente. Que no es solo Foucault, Sí. lo podemos ver en muchos filósofos contemporáneos. Claro. Pero eso que menciona el profesor acá, que quizás no escucha Andrés, es que desde esta perspectiva no es posible una tarea filosófica si no se parte de una ética. Sí, claro. O sea, la filosofía es de entrada una ética. No, la ética no es una rama de la filosofía, Claro. porque es el modo de habitar este mundo. Sí. Entonces, el vivir filosóficamente es vivir éticamente. Eso es un asunto que ya está en Sartre también, en Deleuze, por supuesto, y que podemos encontrar en otros filósofos contemporáneos. O sea, que creo que un poco está a tono con lo que usted acaba de decir también. Una pregunta que a veces de mi juventud, el segmento de su senectud. Usted comenzó el segmento mencionando que es un área, se ha hecho poco trabajo filosófico sobre la reflexión de la felicidad después de los 65 años. Sí. Y le pregunto, y me disculpo si lo perdí entre sus líneas de respuesta, ¿usted recomienda que
ese espacio quede para las personas de 65 años o más, o nosotros los jóvenes podemos comenzar a filosofar. Hay una frase que cita, que no la he puesto aquí. Resulta que yo tuve que comprimir dos temas, el de la senectud y el de la juventud, que eran como 40 y tantas páginas, reducirlo a menos de la mitad. Pero había un texto, citaba Foucault a Epicuro, donde menciona que nunca es tarde para filosofar, ¿verdad? Pero es una obligación de toda la vida, no solamente de la vejez o de la juventud, sino que lo dije en algún momento, yo no citando a Epicuro, ¿verdad? Es que cuando decía, Sartre dijo, en cualquier momento se es lo suficientemente viejo como para morir. La muerte puede llegar en cualquier momento. Y si el momento de la muerte de alguna manera significa vejez también, ¿verdad? Tenemos que reflexionar y pensar sobre la muerte en todas las etapas, ¿verdad? Y sobre la vejez también, prepararse para la vejez. Yo tengo una pregunta. Considerando lo que usted comenta, que, o sea, parte de la cuestión de, pues, esto de la felicidad y que pues, se tenga que experimentar la vida del tema como tal. Usted menciona que, como comentó también el profesor, que pues, estamos en un momento en que es la rebelión de las masas, que entonces el hombre medio que está básicamente dominando. Entonces yo me pregunto, o bueno, le pregunto a usted, ¿usted cree que entonces dentro de la filosofía hay una responsabilidad social de hacer que la gente pues llegue a ese proceso, o simplemente la filosofía se echa hacia atrás y mira a ver si pues el que quiera llegar llegue y el que no pues ni modo, lo damos por perdido, es como el rebaño que se pierde o hay que ir a buscarlo? Por supuesto que hay una responsabilidad social, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a la filosofía tenemos siempre eso presente. Pero vivimos en tiempos menesterosos, como decía Aranguren, mezquinos, en tiempos de crisis. Y voy a ponerlo de esta otra manera. Ocurre algo tan terrible, y es que el conocimiento es cada vez más amplio. Lo que se sabe de la realidad, ¿verdad?, de la ciencia, de la psicología, en fin, cada vez más amplio. De manera que el conocimiento de hoy, comparado con hace dos siglos, es muy superior, ¿verdad? Hace 2 siglos, hace 5 siglos, hace 6 siglos. Entonces, la lógica le dice a uno que si el conocimiento crece y crece y crece y hay tanto que saber, tanto que aprender, ¿cómo es posible que se recorten los programas, se reduzca el tiempo de educación, cuando la lógica sería esto como contrario, ¿no? Si el conocimiento es cada vez más amplio y más grande, pues llegaríamos a una cosa tremendamente difícil de cumplir, pero que la lógica lo dice, que en vez de estudiar 5 años en la universidad, a lo mejor debemos estudiar 10. Porque ¿cómo es posible que se aumenta el conocimiento? Entonces nosotros estamos reduciendo el tiempo de estudio. Es una incoherencia terrible. Y más todavía, ¿de dónde vienen los recortes? Los recortes no vienen en la ciencia ni en la tecnología, sino que justamente en las humanidades, ¿verdad? En el pensamiento sobre el hombre, en el pensamiento sobre la ética, sobre la política, sobre la sociedad. Y eso lo recortan cada vez más, ¿verdad? Y hay estudiantes que casi no estudian, en alguna especialidad no estudian filosofía, ni humanidades, ni arte, ni estética, ni nada, ¿no? Por lo tanto, ante la pregunta que me hace usted, ¿qué hacemos? Bueno, estamos en una, ¿cómo diríamos? Estamos sitiados. Estamos sitiados, ¿no?
por unos ejércitos contrarios a nosotros que nos quieren aplastar y hacer desaparecer. Por lo tanto, aunque queramos hacer esa acción social que usted dice, pues la acción es cada vez más difícil, pero sí es una obligación social. Por eso hablaba yo que no nos podemos limitar al cuidado de sí sin entrar en el cuidado de los otros, ¿verdad? Es una gran cosa que dijo el utilitarismo, la filosofía utilitarista, ¿verdad? Que también hay que pensar, ¿verdad? La filosofía es conseguir la mayor felicidad para los otros, porque siempre la filosofía había insistido mucho en cómo ser felices nosotros. Sí, pero el utilitarismo, que es una filosofía muy criticada porque tiene muchos valores, señaló ese aspecto, la felicidad de los demás, ¿verdad? Pero cada vez estamos más sitiados y se nos hace más difícil esta tarea que muy bien usted plantea. Estoy de acuerdo con usted, pero es una situación dramática de desigualdad, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Si no, damos por concluida la conferencia. Un aplauso al profesor.